yo no he hablado nada con tu pastor. No. Con ninguno he hablado, ni conozco a otros. Pero sí les digo que si no empezamos a poner principios, ¿qué se ha hecho en esta isla? En esta isla se conquistó totalmente la isla, se recuperó la cosecha. Los cristianos tienen 2 cosechas al año, cuando se debe dar una o más. Locales. Era muy pequeño el local. Y empezaron a orar. No sé cómo lo vas a hacer, Dios. Y Dios está utilizando mucho a los empresarios chinos, porque ellos son empresarios por fe. Un empresario allá a las 4 o 5 de la mañana tiene sus cuartos de oración, y antes de empezar sus negocios business, tiene sus cuartos, sus casas, son gente millonaria. La mayoría de gente más rica en Indonesia, el 85% de la economía que se mueve dentro del país es solamente por los cristianos, en un país de 250 millones de habitantes. Y todo por el principio de la oración con fe. No se puede saber, ellos no les interesa el dinero, no les interesa qué Dios va a hacer con ellos. Lo único que saben es que quieren su presencia, y la única forma, tú vas a la casa y lo primero que no te muestran es la sala ni nada, te muestran, este es nuestro cuarto de oración donde caben 25, 30 personas, su familia ahí, clamando a las 4 de la mañana, empleados, ricos, pobres, todos los que trabajan ahí. Si queremos que se establezca el reino de Dios, que se establezca en medio, el reino de Dios no tiene participación. Dios empezó a cortarle todas las ataduras a Pedro. Señor, yo nunca he comido. Le estaba hablando de los gentiles. Coma de inmundo. No tengas temor de ir a una casa. No tengas temor de ir a comer cerdo. No tengas temor a hacer esto. Pero lo único que los unió fue la oración. No porque vino el Espíritu Santo y lo tocó y le dio una profecía. Era porque estaba en la hora sexta clamando a Dios. Y Cornelio, que tenía una sed tan grande de Dios, oraba, Señor, y el Señor le revoló. No cogió el email, ni le mandó un teléfono, ni un chat, ni uno menos, nada. Le dijo, por el Espíritu quiero que vayas allí. Yo por el Espíritu estoy aquí. Amén. ¿Tú sabes cuántas veces hemos tratado de hablar con el pastor y me llamó? Estaba una vez en Francia, Austria, Holanda. ¿Dónde estás? Estoy allí, hermano, estoy ocupado. No por el trabajo, pero cuando el Espíritu Santo tiene algo, rompe todas las cadenas. Entonces el domingo pasado nos encontramos y hermano, esto veo que es de Dios. Amén. Si tú quieres cambios personales, tiene que haber un altar personal, un altar en tu familia, un altar en la iglesia. Eso fue lo que unió el mover sobrenatural con los gentiles prácticamente. Pedro era una de las personas en contra, pero cuando el Espíritu de Dios vino, Dios, y vienen a buscarse unos hombres, quiero que vaya con ellos, y él tuvo que obedecer porque estaba en oración, y en medio de la oración vino el Espíritu, el Señor lo tomó, le dio una visión fresca y lo estableció. No le dijo, Pedro, tranquilo, espera que es dentro de 2 meses. Le dijo, quiero que vayas con ellos. La oración. No quiero hablar del Padre solamente, Padre nuestro, Señor, supla nuestra necesidad. No estoy hablando de algo que abras tu corazón a un compromiso. La oración, en muchos lugares, voy y la oración parece que fuera solamente para las mujeres. Yo sé que eso no sucede acá. La oración es un romance con el Padre. Es un romance. Es un romance sus promesas. Y es lo que el Señor demostraba para esta iglesia y para esta zona. Lo que necesita es un compromiso estable en su presencia, en su palabra. Dios sabe nuestras necesidades, pero cuando ve
el diablo o Satanás te va a tener miedo cuando verdaderamente estés en la presencia de Dios. No estoy hablando de una oración, gracias Señor por la comida y por todo lo que nos está dando, gracias. Estoy hablando de profundidad, que queremos cambios. Pedro tenía que estar bien metido en esa terraza, en el Espíritu, para poder entender eso, porque si no, se iba a quemar. Y si no, Dios lo iba a tratar de otra forma. Y cuando hubo esa discusión entre Bernabé y muchos, que por qué los judíos, y que por esto, y que los gentiles y eso, el que sacó la revelación que había recibido era Pedro. Pero los únicos que lo unió en la presencia de Dios fue la oración de fe. Queremos recibir profecía. Claro, hoy te puede decir, Señor, quiero que me hables para que me ayudes a pagar la hipoteca del piso. Y más en esta crisis. No necesitas que le pidas a eso a Dios. No le pidas eso a Dios. Ay, que mi hijo salga de la cárcel, tranquilo, que si nos comprometemos en la presencia de Dios, tu hijo, así como hizo con Pedro, va a abrir las puertas y lo va a sacar de la cárcel, porque había una gente comprometida, como el que estaba en la cárcel y como los que están afuera. Ay, que me ayuda a pagar el hipoteca al piso, todo eso, que no tengo trabajo. No te preocupes, que he viajado por muchos lugares que ha habido crisis. No es la primera crisis que ha habido. Cuando había los tiempos de Ruth, era tremendo, unas crisis. En el libro de Jueces, una cantidad de crisis, porque el pueblo no estaba comprometido, le robaban las cosechas, le robaban todo, era así mismo. ¿Y qué hizo? Todo, si tú ves desde primero de Jueces hasta donde termine, dice, Dios levantó a un hombre que clamó, porque el pueblo clamó, el pueblo verdaderamente buscó a Dios. Es necesario que venga la crisis, que nos toque el bolsillo, la hipoteca, todo eso nos deje ya, como dicen, ahorcado. Es necesario para tener un mayor compromiso y doblegar nuestras rodillas ante el Señor. Pues sí, es necesario. Es necesario. Porque hemos sido muy caprichosos. ¿Cuántas veces ha venido la ola del Espíritu Santo? Yo soy testigo, yo he estado en retiros con la iglesia de aquí y hemos visto unas glorias tremendas, que si esas glorias se establecieran en un solo sentir, en oración, y que no solamente oráramos, Señor, ya hoy esto nos sirve para esta semana. Yo he ido a un país donde tenía la mentalidad, yo sé que eso no sucede aquí, tranquilos, que iban y cada vez que invitaban, se llamaba la Semana de la Gloria. Y la otra semana se parecía que estuvieran en el infierno. ¿Por qué? Porque solamente se preparaban para esa semana. Y apenas terminaba el evento, pues el diablo sabía que nadie le podía hacer la guerra ahí en ese sitio, pues arrasaba con niños enfermos, otros en el hospital, accidentes, de todo había. Vamos a Apocalipsis, capítulo 8.